Muy buenos días, mi nombre es Cristian Salamanca, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Actualmente estoy cursando la materia práctica pedagógica investigativa de profundización y para esta se realiza el siguiente proyecto titulado de la siguiente manera: Estrategias pedagógicas para el proceso de enseñanza en Ciencias Naturales en el Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade a partir de guías museológicas. Como descripción del problema, está la ausencia de una guía museológica para desarrollar los talleres acordes con la caracterización realizada en cuatro ítems, los cuales son la biológica, la social, la psicológica y la cognitiva. ¿Cómo se identificó este problema? Como visitante, fui a recorrer las diversas charlas que brindaba el museo, a recibirlas por parte de los guías, y se evidenció la falta de un lenguaje apropiado para el entendimiento de cada persona y actividades que facilitaran el proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo de las edades de cada visitante. En la formulación del problema, la pregunta que yo creé fue: ¿qué características ha de tener la guía museológica del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade para desarrollar talleres de ciencias naturales para estudiantes entre 3 y 6 años, que fue en las que se enfocó el proyecto? Como contexto, el Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, tenemos que este pertenece a la UPTC, fue creado por el profesor Luis Gonzalo Andrade en el año 1961 y que este surgió principalmente como un espacio de contacto directo con ejemplares coleccionados y naturalizados. Este permite una comprensión más amplia de la diversidad animal y va a mostrar especies de diferentes animales de diferentes regiones del país que difícilmente el común de las personas podemos llegar a conocer de otra manera. Finalmente, que la exposición más grande de este museo es de aves debido a a que Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves. Como objetivo general, tenemos implementar guías museológicas para la enseñanza de las ciencias naturales para niños de los 3 a los 18 años. Como objetivos específicos tengo caracterizar la población objeto en aspectos biológicos, sociales, psicológicos y cognitivos. Un segundo que dice diseñar una propuesta de guías museológicas para favorecer la enseñanza de las ciencias naturales para niños de 3 a 18 años. Y finalmente evaluar los aportes de las guías museológicas para la enseñanza de las ciencias naturales. Dentro de la metodología, inicialmente se crea este cronograma para demostrar los colegios que visitaron y las horas que se dispusieron para cada uno de estos, con el número de estudiantes que participaron en estas guías, demostrando el trabajo a lo largo del semestre. Para la metodología y con base en el problema de investigación descrito anteriormente para la realización de este proyecto aula, pues se determinó que el proyecto debía regirse bajo la investigación-acción, el cual iba a ayudar a la resolución del mismo y a cumplir los objetivos trazados. Esto fue expuesto por Berrocal y Expósito, los autores. Para la fase metodológica tenemos tres fases. Estas fases se van a distribuir en diferentes momentos, de los cuales hablaré dentro de cada fase. Para la fase diagnóstica tenemos un primer momento, que es cuando realizo la visita al museo observando detenidamente las charlas, escuchándolas muy bien, las charlas dadas por los guías, para determinar las problemáticas que más fueran notorias, ¿no? Para lograr dar esa resolución en el problema del proceso de enseñanza-aprendizaje en la población que yo iba a estudiar. Como segundo momento, realicé una revisión bibliográfica, primero para lograr caracterizar los niños en tres etapas. La segunda, como una investigación bibliográfica sobre los museos en un contexto internacional, nacional y local para conocer mucho más sobre ellos. Y finalmente, una tercera revisión bibliográfica sobre guías museológicas en diversos museos para familiarizarme mucho más con estas guías y poder crear una adecuada para los intereses que yo tenía. En un momento tres está la organización y sistematización de la información, donde caracterice los niños de cada etapa en los cuatro ítems que ya había mencionado: el biológico, social, psicológico y cognitivo, de tal manera que se lograra articular las necesidades de los niños con las actividades que se iban a realizar para cada etapa.
Como fase de planificación, en un primer momento se realiza un cronograma de actividades para que se va a desarrollar a lo largo del semestre y así poder tener un aprovechamiento correcto del tiempo. Como ya lo dije, se desarrolla a lo largo del semestre y este está definido en las semanas donde se van a realizar las actividades y los objetivos que debe alcanzar cada una de las actividades. Para un momento 2, en la fase de planificación, se realiza una visita a diferentes colegios donde se les hacen diferentes presentaciones cortas pero muy llamativas, de tal manera que se incentive a la participación de los, de los estudiantes a visitar el Museo Luis Gonzalo Andrade. Aquí en un momento 3, después de hacer una investigación, la investigación realizada sobre los museos internacionales, nacionales y locales, en cuanto a las guías, se logra identificar que hay que corroborar un uso o una implementación correcta del lenguaje para cada etapa, al igual que cada una de las actividades que se van a realizar para cada uno de ellos. En la fase de planificación se realiza el primer boceto, donde se aplican el conocimiento ya adquirido, las actividades que van a ser concordes a la caracterización que se realizó y para tener una mejor caracterización o una mejor redacción de las actividades, todo esto va regido con los lineamientos curriculares diseñados por el Ministerio de Educación, eh, del Ministerio de Educación. Para la fase de planificación en el momento 5 se realiza una revisión y corrección por parte del profesor Rubenstein para que se dé el visto bueno y que todo se está realizando de manera correcta. En la fase de acción ya finalmente, aquí lo que hago es realizar una sistematización en cuanto a la visita al museo, de tal manera que se logre aprovechar cada tiempo del visitante de manera correcta, dividido en 12 ítems. Para la fase de acción ya tenemos las actividades dadas como tal, que son diferentes actividades que se van a regir a las aptitudes de cada estudiante con el fin de que éstas sean las correctas y que de cierta manera se mejore la aptitud de cada estudiante con las actividades que se plantean. En los resultados, estos van más enfocados en cuanto a la etapa de 3 a 6 años, donde se busca que los niños, como ya lo mencioné anteriormente, las actividades se rijan a lo que ellos necesitan y dentro de la caracterización que se hace entiende que ellos son muy visuales, necesitan actividades de escucha, de adivinanzas, de poder colorear, de poder interactuar directamente con el museo. Aquí tenemos diferentes imágenes de los colegios visitantes. Como conclusiones, tengo que la caracterización de cada una de las ideas y los lineamientos curriculares me permitieron plantear de una manera adecuada los contenidos temáticos y de igual manera asignar actividades didácticas que me permitieran el desarrollo en los estudiantes el desarrollo de esos aspectos aptitudinales. Como segunda conclusión es que es de mucha importancia para un museo tener una guía museológica que va a permitirle entender las diferentes capacidades que tienen las personas para así lograr elaborar diferentes estrategias que me permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con este tipo de visitantes. Otra es que como futuros maestros es importante tener presente las ventajas que nos puede proporcionar la enseñanza no formal, la cual deja expuesta la necesidad de generar ese interés y motivación en nuestros alumnos para que se produzca un aprendizaje efectivo. Este obviamente se puede dar en diferentes vías y aquí estamos haciendo uso y aprovechamiento del museo. Y finalmente que para el desarrollo de cualquier actividad diseñada, planificada y desarrollada dentro del contexto museístico, es necesario seguir esa secuencia tradicional establecida en estos casos, teniendo en cuenta además que hay que tener presente el durante, el antes y el después de la salida, ya que hay que conocer previamente el contenido que se va a trabajar y que éste se debe reflexionar posteriormente. También hay que tener en cuenta que estas actividades deben ser de orden exploratorio, tanto educativo como recreativo, y que estimulen la curiosidad y la creatividad de los estudiantes. Estas son mis referencias y muchas gracias.